Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo de la sección que yo tengo de jugadores del Mundial de 2026, donde el jugador protagonista de este vídeo es el jugador suizo Johan Manzambi, el cual es el jugador sensación de esta selección de Suiza y inexplicablemente fue suplente a el inicio de este propio Mundial porque su seleccionador, en este caso Murat Yakin, decidió ponerle como suplente, siendo un seleccionador que, siendo preguntado por Manzambi en las ruedas de prensa previas a los primeros partidos de Suiza, decía de que conocía perfectamente el potencial de Manzambi y la buena temporada que había hecho en su actual equipo en el Friburgo, pero que quería tomarse las cosas con calma y que iba a ir entrando progresivamente poco a poco con la selección, pero que luego iba a ser un jugador importante. Y bueno, estas declaraciones son declaraciones que no me extrañan de un entrenador, el cual es Murat Yakin, que ya sorprendió al principio de este propio mundial ya mismamente con su lista de convocados, dejando fuera a una leyenda de Suiza como Xherdan Shaqiri, jugador que todos sabemos de que cuando llegan las competiciones de Eurocopa y Mundial se extramotiva, y de que esta iba a ser su última Copa del Mundo que podía jugar y ya lo dejó fuera. Y a partir de ahí, pues bueno, ya me pareció mal. Y a mí Shaqiri, que siempre me parece un jugador muy atractivo de ver en este tipo de competiciones, pues a mí sinceramente me sentó mal. Y de hecho subí un short donde dije que Murat Yakin ya se convertía en enemigo público mío número uno, y ya viendo también cómo se deja pues a una bestia como Johan Manzambi en el banquillo en los primeros partidos del Mundial, ya pues bueno, qué decir de este propio entrenador Amarrategui, el cual pues bueno, con la selección de Suiza puede llegar lejos porque tienen jugadores que son bastante buenos, y siempre Suiza se ha caracterizado por ser una selección muy competitiva, pero se tiene que hacer mirar lo Amarrategui que es. Y también pues es que es un entrenador que a la hora de ser un entrenador que plantee sus partidos es bastante soso, y su selección suiza es una selección que aburre pues mucho, bastante, y es Johan Manzambi el único jugador así que está siendo el agitador de la selección de Suiza, siendo la principal pues actuación de Manzambi en este propio mundial la actuación que hizo contra la selección de Bosnia, la cual fue una actuación que le valió para luego que Murat Yakin no pueda tener ningún tipo de argumento para dejarle en el banquillo y así ponerle ya de titular con la selección de Suiza en el siguiente partido que él jugó contra, en este caso, la selección de Canadá. Y es que esto fue básicamente porque en el partido que Suiza estaba jugando contra Bosnia-Herzegovina, Johan Manzambi entra en el minuto 71 de partido, en un partido que estaba siendo bronco y de 0-0, no estaba pasando prácticamente nada, y Suiza, a pesar de ser una selección mejor que Bosnia-Herzegovina, pues le estaba costando mucho el marcar su primer gol. Y no es hasta la entrada de Johan Manzambi donde el partido se empieza a mover, y es un propio jugador que con tan solo 19 minutos de juego consigue ser un jugador que marque 2 goles y que genere un pase clave para que Bosnia tuviese un jugador expulsado. Es un pase que es una asistencia sin gol, como se suele decir, porque deja su pase solo a el jugador en bolo, el cual, al ser un jugador que está solo, es un jugador que recibe falta de último hombre en esa situación, en este caso por el defensa central Muharrem-Movic, y luego con esa falta de último hombre Bosnia tiene un expulsado. Y es que pues que un jugador en tan solo 19 minutos te genere 2 goles y una propia roja es algo que es prácticamente imposible de ver en el mundo del fútbol, y demuestra lo buenísimo jugador que es Johan Manzambi y en qué gran estado de forma ha llegado a esta competición del mundial, y cómo es posible que pues Yakin lo haya dejado suplente. Pues un poco lo que os he dicho anteriormente,
posteriormente de él es un entrenador que es bastante amarrategui y le cuesta el confiar en jugadores jóvenes, pero a partir de esta propia actuación no le quedó otra de ponerlo titular en el siguiente partido de Suiza y ya me imagino, aunque esto pues no lo sea ciencia cierta, de que ya será titular indiscutible en todos los partidos que tenga Suiza en este propio mundial, pero bueno, en el siguiente partido de Suiza, que jugaba contra la selección de Canadá, sí que es titular y juega un total de 85 minutos, donde es el MVP también de este propio partido, porque en ese propio partido consigue marcar un gol y dar una asistencia, siendo un jugador que es fundamental para que Suiza gane y para que Suiza avance como selección primera de este propio grupo. Y es que literalmente Johan Manzambi ha influido en el 90% de los goles de la selección de Suiza en este propio mundial, siendo un jugador que cuando no ha aparecido con Suiza en participaciones de gol tan solo fue en el primer partido del mundial, donde es un jugador suplente y recibe 25 minutos, y es un partido que es contra la selección catarí, que bueno, en ese propio partido la selección suiza no consigue ni ganar a una selección catarí, que en ese propio partido que empatan a 1 consiguió hacer historia consiguiendo su primer punto en una Copa del Mundo. Así que para que veáis el nivel que tenía Suiza antes de la irrupción de Manzambi en este propio mundial, que ni a Qatar ganaban, y lo mucho que ha conseguido salvar Manzambi, sobre todo a su seleccionador Murat Yakin, el cual pues bueno, dudaba de él, y por eso pues el propio Manzambi empezó el mundial como suplente más que de titular, siendo un jugador que tampoco se entendía esta decisión por la grandísima temporada que había completado en el equipo del Friburgo. La temporada 25-26 era una temporada muy importante para Johan Manzambi, era la primera temporada que iba a estar desde el principio con el primer equipo del Friburgo, equipo el cual lo fichan a temporada 22-23 a Johan Manzambi porque, bueno, lo ven en las categorías inferiores del equipo donde él sale y es canterano, en este caso del Servette, y el Friburgo se fija y lo trae para Alemania. Manzambi dice que sí, y es un jugador que está pues pasando por categorías inferiores del Friburgo hasta que en la temporada 24-25 llega al primer equipo. Llega al primer equipo con una buena irrupción al final de la temporada 24-25, en 11 goles da una asistencia y consigue marcar 2 goles, y luego la temporada 25-26 la comienza desde el principio con el primer equipo, siendo ya jugador total del primer equipo, y en esta temporada ha conseguido jugar un total de 47 partidos donde ha marcado 7 goles y dar 6 asistencias. Está muy bien sus estadísticas y convirtiéndose en pieza fundamental de un Friburgo que, bueno, lo puso como titular indiscutible de un equipo que funcionaba muy bien, el cual fue un equipo que consiguió llegar hasta la final de la UEFA Europa League. Luego sí que es cierto que la perdió contra Aston Villa, pero para un equipo como el Friburgo, el llegar a una ronda de la UEFA Europa League, en este caso a la final, es algo muy poco habitual, y es algo que es gran parte de mérito de Johan Manzambi, el cual ha sido uno de sus mejores jugadores, siendo un jugador que tan solo tiene 20 años de edad por ser nacido el 14 de octubre del año 2005 en Genf, en el país de Suiza, el cual es el país que representa. Él tiene como posición principal la posición de ser un jugador centrocampista, es su posición ideal, la posición de interior. De hecho, en esta propia posición juega en el Friburgo, pero con la selección de Suiza es un jugador que está jugando más como mediocentro ofensivo, y que es en esta propia posición Manzambi aprovecha sobre todo la gran capacidad goleadora que él tiene, siendo un jugador que destaca por esta propia virtud. Es para mí su principal virtud, la facilidad que él tiene para generar ocasiones en ataque y para marcar goles. Es algo que pocos jugadores de
el centro del campo tienen esto y Johan Manzambi sí que lo tiene, al igual que tiene la principal virtud de ser un jugador que sabe dar muy buenos pases al hueco, sabe combinar perfectamente para dar pases y entre líneas al hueco. Es un jugador que pasa muy bien, mismamente así fue el pase que le dio a Embolo para que luego pues este propio pase provocase una roja del central bosnio, y siendo un jugador que también lo destacaría por su velocidad. Es un mediocentro muy rápido, el cual la velocidad que él tiene hace de que pues pueda recuperar un montón de balones, y sobre todo es un jugador muy eléctrico, nunca está quieto y siempre está activo en los partidos, es muy difícil de que se canse, y bueno, me parece un mediocentro que es un mediocentro total y que en este propio mundial está rindiendo muy bien. Y sin duda el equipo de el Friburgo, viendo el rendimiento de Johan Manzambi, se está frotando las manos porque puede ser el típico jugador que al rendir bien en un mundial luego tenga una tarifa de salida de traspaso muy elevada. Y bueno, pues veremos a ver lo que decide el propio jugador. Desde luego, pues equipos pretendientes va a tener seguro de aquí pues a el final de la participación de Suiza en el Mundial, aunque lógicamente ahora esté centrado con su selección. Va a ser uno de los principales nombres de los cuales se va a hablar para futuros traspasos de equipos top de la Premier League o equipos top de otras ligas, y es un propio Johan Manzambi que él comienza su andadura con Suiza en el año 2023 y lo hace en las categorías inferiores de Suiza sub-18, luego progresivamente va siendo un jugador que sube de categorías inferiores, pasa por Suiza sub-19, Suiza sub-20 y Suiza sub-21, cuando pasa por Suiza sub-21 en el año 2025, y en este mismo año 2025 recibe la oportunidad por parte de Yakin de ser ya un jugador convocado con la selección absoluta de Suiza, siendo un jugador que lógicamente pues con Murat Yakin empieza siendo más suplente que titular. Va pues con este tipo de jugadores con la calma Yakin, un poco lo que os he comentado anteriormente, y en este año 2026 ha sido un jugador que, contando partidos del Mundial de 2026 más amistosos previos de la selección suiza antes de este propio mundial y así, ha sido un futbolista que ha jugado 7 partidos, de los cuales él también ha sido más suplente que titular, pero bueno, ha tenido un rendimiento muy bueno este propio año con Suiza a pesar de esto, con un total de 3 goles y una asistencia en un mundial, y es un jugador que de momento para mí ha sido el mejor jugador de la selección suiza. Bien es cierto de que el mejor jugador en general, teniendo a un líder como Granit Xhaka, puede ser de que no lo sea, porque al final pues Granit Xhaka es un jugador muy bueno que pues ya ha demostrado tanto en el Bayer Leverkusen como en el Sunderland lo líder indiscutible que es y lo mucho que él hace falta cuando no está disponible, y en Suiza yo creo que pasa igual, que es un líder indiscutible que para mí es su mejor jugador actual. Pero en cuanto a ser la mejor sensación de Suiza y en cuanto a ser su mejor jugador de ataque, aquí sí que se la doy a Johan Manzambi, en una selección suiza que tiene buenos jugadores como Ndoye, Rubén Vargas, Embolo y jugadores así buenos arriba, pero que bueno, por los planteamientos de Yakin esto se ve un poco más opacado, aunque lo bueno es que Johan Manzambi, a pesar de que empezase como suplente, esto no le ha frenado para ser un jugador que haga un buen mundial y para convertirse en titular de la selección suiza, siendo un jugador que al final no le ha quedado de otra a Yakin de ponerlo como titular en Suiza. Y futbolista Johan Manzambi, el cual a la hora de hablar del resumen de carrera que él tiene actualmente como jugador de 20 años de edad, ha jugado un total de 166 partidos como jugador profesional, donde ha marcado 30 goles y ha dado 9 asistencias. No está mal, bien es cierto que podrían ser mejores sus estadísticas, pero bueno, yo creo que en los siguientes partidos con Suiza en este mundial y en los siguientes partidos que él tenga con su
futuro club o si se acaba quedando en el Friburgo, que esto al final va a ser decisión de él, lo va a decidir él, pues va a aumentar sus estadísticas en cuanto a goles y asistencias se refiere, siendo un jugador que, bueno, me ha encantado su participación en los partidos que él ha jugado en este propio mundial. Se ve que es un jugador distinto y que es un jugador que posiblemente estemos hablando de él en un futuro como un jugador pues posible candidato a ganar el Balón de Oro. Fijaos lo que os digo, tengo mucha fe en este propio futbolista, lo que le he visto de él es algo que a pocos jugadores le he visto y bueno, si es un jugador que tiene la mente puesta en el fútbol y que cuida su alimentación, tiene potencial perfectamente para todo esto que os acabo de decir. Y nada, pues lo dicho, que siga rindiendo así de bien, me está encantando su rendimiento y mucha suerte a él en los siguientes partidos de este propio mundial y también suerte, ¿por qué no?, a la selección de Suiza. No me cae muy bien su seleccionador, como habéis visto en este propio vídeo, pero bueno, es una selección y un país que pues siempre me parece que su selección es una selección buena de ver porque no dan un balón por perdido y son siempre muy peleones. Y nada, desearle lo mejor a la selección de Suiza y también al propio Johan Manzambi, obviamente. Y nada más, habiéndoos dicho todo lo que os he dicho en este propio vídeo, doy por concluido el vídeo. Darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante en el caso de que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que voy subiendo a mi propio canal de YouTube, Fútbol en Modo Podcast. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos o algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube. Fútbol en Modo Podcast no tiene ningún tipo de pérdida y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.